Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en el programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Hoy vamos a abordar un tema que interesa a toda la sociedad, que es la situación de los jubilados. La lucha que están dando los jubilados en todo el país, una lucha que crece, una lucha que se profundiza y que le está generando, por supuesto, una crisis importante al gobierno por la situación que están atravesando tremenda, los compañeros jubilados, no solamente de ANSES, sino de todas las cajas jubilatorias. Por eso contamos hoy con la presencia del compañero Gustavo, gracias por acompañarnos en este programa, y por supuesto con el compañero Ramón, el secretario general de nuestro partido. Antes de meternos en este tema, que es muy importante, sobre la jubilación, bueno, hace unos días ocurrió un hecho muy triste para nosotros, que ya sabíamos por la enfermedad que estaba atravesando nuestro camarada Miguel Lora, que podía ocurrir, pero no deja de ser un golpe porque realmente es un compañero de militancia de muchos años, un cuadro que ha sido constructor de URMA y que ha sido reconocida su militancia por, yo diría, por todo el arco político y social de Bolivia, incluso hasta el mismo presidente burgués Arce. Así que, Ramón, quería preguntarte, pedirte si podías saludar y, bueno, hacer una síntesis de quién fuera en vida el camarada Miguel Lora. Está sin sonido. Tenés que... Ahora Sí, sí. buenas Buenas noches. noches, Ramón. Sí, hace 2 días falleció Miguel Lora, un dirigente del Comité Central del POR de Bolivia, eh, un hombre de un valor increíble, perseguido, encarcelado, sufrió las peores torturas y persecuciones, eh, con una moral inquebrantable, destacado dirigente del magisterio. Él es fundador de URMA, la organización de los profesores que dirige el POR en Bolivia, y es una pérdida para la clase obrera, no solamente de Bolivia, para la clase obrera internacional. Es un verdadero militante profesional que ha dado su vida por la revolución, como lo entendemos los revolucionarios, que vivir por la causa, no vivir del partido, sino vivir por la causa, vivir por la revolución, militando en todos los frentes. Este es un ejemplo de militante, de un militante extremadamente valioso. Sin duda es una gran pérdida. Sabíamos desde hace varios meses que sufría un cáncer incurable. Hicimos varios homenajes en vida y él mismo se encargó de explicar a los camaradas cuál era su enfermedad y que irremediablemente iba a morir. Y esto de que asumir colectivamente el legado de su lucha, de que era una ley de la vida y que había que asumirlo así, y que había que seguir luchando por la revolución, por la dictadura del proletariado, construyendo partido, construyendo la internacional. Es decir, los argentinos tenemos una experiencia muy, muy buena con Miguel, porque empezamos a tener una relación más frecuente cuando empezamos a construir el CERCI, una relación muy cercana, siempre preocupado por los problemas de la construcción del partido en la Argentina, cómo resolvíamos el problema de la independencia política, cómo resolvíamos el problema del peronismo. Él seguía siempre muy de cerca estos problemas y cómo íbamos resolviendo las dificultades y cómo íbamos construyendo el partido. Así que es una pérdida muy, muy sentida para la internacional y para el pueblo boliviano, ¿no? Esto queríamos Sí. destacar y homenajear a ese extraordinario camarada. Bueno, gracias, Ramón. Como decíamos, es una noticia muy triste para nosotros. Destacamos, es uno de esos camaradas, los imprescindibles, ¿no? Que van a ser muy difíciles de reemplazar. Nos queda toda la tarea a nosotros por delante. Sabemos que además de todas las características tenía de ser un gran dirigente, no solamente del pueblo boliviano, de URMA, fundador de URMA, sino que fue un dirigente de masas, como se demostró, se destacó su gran rol en la Guerra del Agua, ¿no? Donde prácticamente dirigió asambleas populares de campesinos, obreros, o sea, estamos hablando de un dirigente de la clase obrera, y destacamos su formación política, su sistemática militancia y su gran paciencia, como cada vez que le preguntábamos algo, nos explicaba su aplomo para abordar los problemas complejos. Así que le enviamos un gran abrazo a todos sus camaradas de Bolivia, fraternal, y a su familia también, a su compañera, a su gran compañera militante, que bueno, sabemos que tiene fortaleza, pero son momentos duros.
y bueno, aquí vaya nuestro homenaje para él. Hoy nos toca abordar un tema que es el tema de las jubilaciones, así que lo invitamos al compañero que está aquí presente, es un compañero que ha estado ahí en la primera línea de la lucha, de las movilizaciones, de la organización. Te queríamos pedir que nos hagas un relato, que cuentes a la gente, porque si bien el movimiento jubilado es un movimiento nacional, la dinámica con la que se da la fuerza es distinta. Y en Capital, la verdad que ha tenido un impacto muy importante en el resto del país, la lucha que se está dando. Así que, bueno, ¿cómo estás, compa? Te pedimos Muy bien, que nos cuente la dinámica de la lucha que están llevando adelante. muy bien. Acá andamos en la lucha, en las calles todos los miércoles y yendo de un lado para el otro porque hay actividades por todos lados. Eh, en Capital, sí, es como digamos, es el centro de la lucha esta. Algunos dicen, salen ahora para complicarle el gobierno a Milei, eso es falso. Los jubilados vienen marchando desde antes de Norma Pla. O sea, Norma Pla se transformó en un referente del movimiento de jubilados, pero el movimiento de jubilados venía ya desde antes. O sea, no estamos hablando desde hace que hemos salido ahora. Bajo todos los gobiernos, los jubilados han salido a reclamar lo que les corresponde. ¿Sí? Eh, y quizás ahora ha tomado otra envergadura, dado que este gobierno viene por todo, ya no, la jubilación es un desastre, eh, y es insostenible, ya la falta de los medicamentos, eh, la, eh, la imposibilidad de exigir una silla de ruedas, o sea, lo que están haciendo los estados es una bestialidad. ¿Cuánto Eh, está ganando un jubilado? ¿Cuál es el ingreso de un jubilado en este momento? y, digamos, el jubilado, la gran mayoría de los jubilados tienen una jubilación mínima que con un bono de 70.000 pesos llega a la gran fortuna de 340.000 pesos. 340 Eh, mil pesos. Y ahora le quieren sacar el bono, además, ¿no? 340.000 pesos, ¿cuántos dólares son? Por si nos están mirando compañeros, por ejemplo, de Bolivia, de otros lugares. a 1.300, qué complicado. 1.300 serían 2.600, que son 200 y pico de dólares, no llega a los $250. Sí, entre Eh, 250 y $300 probablemente. Es sí, bueno, bajísimo. exactamente. Eh, pero me parece a mí, lo más importante es qué va a suceder de ahora en más. Como se dice en muchos lados, esta es la última generación de jubilados. Nosotros somos la última generación de jubilados. ¿Por qué? Porque hasta están pensando en sacar esto y dar una asistencia a la vejez, ¿sí? No me acuerdo cómo era, creo que era la PUAN, Juan, era Juan, la ¿no? PUAN, La la famosa PUAN, Juan, que es sí, la PUAN, que sería un subsidio a la vejez. Así es el subsidio a la vejez. Eh, Acá lo más grave es que sacan la moratoria para jubilarse, por un lado, o sea, ya todos los que no tenían estos años de aporte no van a poder jubilarse, quieren aumentar la edad jubilatoria, eh, y el gran problema que enfrentan es que no va a haber aportantes, algo que es cómico. Yo como jubilado, para jubilarme tengo que explicar o pagar, si tuviese la moratoria, pagar los aportes que valieron las patronales. En vez de ir contra las patronales que evadieron el pago, ¿sí? Van contra el tipo que ahora vos tenés la culpa de que no te fijaste que te estaban cagando, ujú. ¿entiendes? A vos te estafaron, no hicieron los aportes, y vos sos culpable que el otro no haya hecho los aportes.
Pero bueno, volviendo a lo que decía. La lucha de los jubilados, perdón, pero me perdí con lo que estaba en el hilo. La lucha de jubilados en estos momentos se ha transformado en una referencia nacional e internacional. Mm. Eh, el problema que hay es que está siendo el canal de lucha que no presentan las organizaciones que deberían representarlos. O sea, los sindicatos no salen a la calle y la gente está empezando a incorporarse a estas luchas. ¿Sí? Por ejemplo, vienen los compañeros del Bonaparte, del Hospital Bonaparte, sí que está siendo vaciado, los compañeros de el De la Hospital de Shell, Niños. ¿Cómo? los despedidos de la Shell. Están viniendo un montón de compañeros, los del neumático, todos los que están siendo atacados, ¿sí? Toman como referencia al movimiento de jubilados. Como en una época fue las madres. Ujú. Conflicto nacional que había, se refugiaba y se reflejaba en las madres. Entonces marchaban, ¿sí? Los trabajadores, los obreros, iban a la Plaza de las Madres, se hacían presente con las madres para plantear sus reivindicaciones. Entonces, el gobierno tiene que sacar a los jubilados de las calles. Es un grano que les molesta. Entonces, por eso es la... Te quería hacer una pregunta respecto de cómo se organizan. ¿Tienen asambleas, se reúnen? Porque se los ve, parece, digamos, de afuera se ve como un movimiento muy espontáneo, ¿no? Se ven los jubilados que llegan a ese lugar, se reúnen, se movilizan. Hay una coordinación entre distintas organizaciones, pero bueno, hay muchas peleas internas, hay muchos debates internos, pero sí, hay una coordinación que hay que ponerla, hay que ajustarla, hay que unificar criterios, hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, esto que yo decía, unificar. Hay sectores que dicen, no, que vengan a apoyar a los jubilados. Realmente, yo no quiero que vengan a apoyarme, ¿sí? Yo quiero que vengan a combatir junto a nosotros, ¿sí? Como si fuéramos eh, distintos sectores en lucha que se juntan para enfrentar un mismo plan económico, ¿sí? Un mismo proyecto de país que están implementando. No necesito apoyo, porque los jubilados solos, por más que nos apoyen, no vamos a dar el brazo a torcer. Acá la única manera de dar el brazo a torcer al gobierno va a ser por medio de una huelga general, un plan de lucha, saliendo masivamente a las calles, ¿sí? Todos los afectados por este plan económico. Eh, Bueno, ustedes han sufrido en esta movilización que sostienen, han sufrido la represión una y otra vez, ¿no? Todos los miércoles. sí, 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 no, gaseados, bala de goma, bastonazos, compañeros con costillas fisuradas, brazos fisurados, eh, bueno, el compañero Grillo que está peleando por la vida todavía, dicho sea de paso, ha dado síntomas de mejoría, eh, ha podido entablar, dar su nombre, reconocer al padre. Es una, una muy buena noticia por un lado, pero bueno, sigue en un estado muy crítico. No tenemos que pensar que, bueno, ya pasó, lo vamos a poder tener nuevamente junto a nosotros, ya en cualquier momento. Está progresando de a poco. Eh, sí, la represión es una represión muy, muy bestial. eh, y Bullrich viene por todo, no le interesa dejar un muerto en la calle, hasta estaría contenta esta persona con un muerto. Infundir el miedo, que nadie salga a las calles, porque si estamos dispuestos a cagar a palo a los jubilados de miércoles, ¿sí? De los miércoles también, eh,
estamos dispuestos a ir con todo contra cualquiera que se levante contra esto. Bueno, lo hemos visto, cómo han reprimido a los docentes, cómo han reprimido a los de sanidad, ¿sí? Salvo cuando son marchas ultra mayoritarias, que ya ahí tienen más miedo eh, por que haya un enfrentamiento mucho mayor, que les explote como les explotó a De la Rúa, ¿sí? Creyeron que metiendo balas la gente se iba a quedar en las casas, y la gente salió igual a enfrentar al gobierno. Ujú. Entonces están en una situación también explosiva, que cualquier cosa puede ser el detonante, y no quieren que, bueno, los miércoles se transforme en el posible explosivo de esta salida masiva a las calles. Bien. Ramón, te quería preguntar, digamos, porque como bien decía el compañero, el ataque a los jubilados es un ataque que ha sido una continuidad de los distintos gobiernos. Nosotros tenemos como ícono, por supuesto, a Norma Pla. ¿Cuál es el plan económico en el cual se expresa este ataque a los jubilados, no? Sí, es un fenómeno internacional. La burguesía en descomposición está atacando los sistemas jubilatorios en varios países. Basta con recordar la enorme lucha el año pasado en Francia contra la reforma jubilatoria. Y varios países que están planteando esto de achicar los presupuestos y, y atacar los derechos de los jubilados, elevando la edad de jubilación, poniendo cada vez más requisitos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién diseña este plan de ataque a los jubilados? El Fondo Monetario. El Fondo Monetario les dice, bueno, ustedes tienen que reducir el gasto jubilatorio. Y esto se lo ha planteado a todos los gobiernos. Todos los gobiernos han ajustado a los jubilados, porque en lugar de cobrar más impuestos, en lugar de mejorar la recaudación, lo que hacen es quitar derechos, reducir las jubilaciones, tratar de reducir la cantidad de gente que percibe el beneficio. Esta es la política. Ellos con sus políticas dicen, bueno, ¿cuánto representa en el total el gasto jubilatorio? Bueno, tanto hay que reducirlo, porque para generar un superávit, para generar recursos para poder pagar la deuda externa, hay que bajar, entre otras cosas, las jubilaciones. El ajuste jubilatorio representa una tercera parte del total del ajuste que hizo el gobierno el año pasado. Es monumental. Ujú. Es un grado de ajuste terrible contra los jubilados. ¿Y cuál es la otra parte importante del ajuste? La eliminación de la obra pública. Y después reducción de presupuestos de salud, de educación. Pero el ataque a los jubilados, al sector más frágil, el sector más débil, el sector que venía cobrando jubilaciones que no le alcanzaban, es el sector que más ha sido ajustado. Y no terminó ahí, siguen adelante con el ajuste. Entonces esta es una cuestión fundamental. Como decía recién Gustavo, no podemos perder de vista de que tenemos un enemigo común, que es el programa del Fondo Monetario, que busca terminar con los derechos laborales, que busca saquear el país, llevarse todos los recursos, y que fundamentalmente quiere seguir ajustando a los jubilados. Cuando recién Gustavo decía, ahora no renovaron la moratoria, es decir, que se vencía el 23 de marzo, no la renovaron. Con esto una enorme cantidad de trabajadores, de trabajadoras, no van a poder acceder a la jubilación. Van a eliminar la pensión por viudez y van a elevar la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse, con esta idea de que solamente puedan jubilarse aquellos que tienen más de 30 años de aportes. Esto es casi imposible en la Argentina. Y acá vamos a un problema que es fundamental. Es el Estado el responsable de la liquidación de los fondos para los jubilados. Porque lo primero que hicieron cuando hubo excedentes en la década del 60, ya tempranamente en la década del 60, fue entregar bonos del tesoro para apoderarse de esos fondos que estaban en las cajas jubilatorias. Bonos que se ajustaban por debajo de la inflación. O sea que esos fondos se iban desvalorizando.
Esto es una práctica continua, apoderarse de los fondos de los jubilados y cambiarlos por bonos del Estado que se van desvalorizando. Es la El caja que segundo, tienen a mano todos los gobiernos, ¿no? Es todos los algo que gobiernos han que hecho. y le entregan bonos, en lugar de pagar, por ejemplo, los aportes, las contribuciones por los propios trabajadores del Estado y las empresas del Estado, entregan bonos a las cajas de jubilación. El segundo gran problema fue la evasión, la extraordinaria evasión de los aportes y contribuciones, que los gobiernos fueron perdonando a las empresas y le fueron dando moratoria a las empresas para que paguen en cuotas y con bajos intereses los aportes que le retuvieron a los trabajadores y sus propias contribuciones. Y el tercer gran drama es el problema de la precarización laboral, la desocupación masiva que ha hecho que ingresen cada vez menos aportes a las cajas jubilatorias y el trabajo en negro. Es decir, probablemente ya supera el 40% los trabajadores que están en negro, es decir, que no tienen ningún tipo de aporte patronal, es decir, no hay ni aportes ni contribuciones, y una cantidad enorme de empresas que pagan una parte en blanco y una parte en negro. Entonces, de esa forma los aportes son sobre el salario mínimo, sobre un salario mínimo. Todas formas que se ingenia la burguesía para descapitalizar y apoderarse de los recursos de los jubilados. Esta es la Sí. matriz del problema. Si me permitís, le sumo dos elementos. Uno es que no debemos confundir la ley de movilidad anterior con el 80% móvil, porque, digamos, en el gobierno anterior de los Fernández de Kirchner, la ley de movilidad ellos le decían ley de movilidad, pero eran 3 aumentos anuales. La movilidad es otra cosa, es decir, que el trabajador jubilado cobre el 80% móvil de todo lo que cobra el trabajador activo, y eso no lo había reintegrado el gobierno anterior, porque también, digamos, hay una idea que tampoco los jubilados antes estaban, ahora están mal, están peor, pero tampoco estaban bien, estaban ganando muy poco. Y además, me parece muy importante lo que decís, porque en referencia al salario básico, que es por el cual, digamos, lo que se va a computar la futura jubilación, esto implica a todos los trabajadores, incluso a los trabajadores petroleros que tienen muy buenos sueldos, pero no se quieren jubilar porque sus jubilaciones son bajísimas, porque todos los montos están por fuera, es decir, horas extras, comida, transporte. Entonces, la ligazón entre los jubilados y los trabajadores activos es muy importante para entender que esto afecta a los que están hoy trabajando y que quizás lo ven como algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque hay una sensibilidad de la sociedad respecto a los jubilados porque todos tienen un papá, un tío, una mamá, un abuelo, pero es un problema de los activos fundamentalmente. Yo quiero señalar tres cuestiones, ¿no? Una es la responsabilidad del Estado. Los trabajadores no Ujú. pueden hacerlo y controlar a sus empresarios, a sus empleadores, a ver si pagaron o no pagaron, cuánto contribuyeron. Esto es una función del Estado. Es el Estado el que tiene que controlar y recaudar y perseguir el trabajo informal, el trabajo precario en negro, para que todos tengan, para garantizar los aportes. Es el Estado el que tiene que garantizar los puestos de trabajo. ¿No? Tenemos millones de trabajadores precarizados y desocupados. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad, porque ellos tienen el control, el manejo del Estado, la burguesía. Entonces, no podemos dejarles que renuncien a esta obligación que tienen. Nosotros queremos señalar dos trampas que aparecen a menudo, que es esta idea, por ejemplo, el 82% móvil viene del año ¿De qué? 57-58, de la reforma de la Constitución y se estableció en agosto del 58 para todos los jubilados. Ese 82% significaba que un trabajador que, que a los 65 años ganaba 100.000 pesos, cuando se jubilaba pasaba a ganar 850.000, si ganaba 1.000.000, Exacto, ¿no? exacto. 820.000. ¿Por qué? Por la idea de que, bueno, iba a tener menos gastos, pero no perdía, no había un abismo entre lo que percibía como trabajador a lo que iba a percibir como jubilado. Esto fue reformado primero por la dictadura, que lo bajó al 70%,
Ujú. siempre móvil, es decir, se tenía que ajustar conforme se ajustaba los salarios de los trabajadores activos. Alfonsín lo vuelve a reponer al 82%, pero cuando la reforma del año 94 de Menem, que instaura las AFJP, se decide que el salario se va a calcular sobre los últimos 10 años y va a ser el 45% del ingreso. O sea que ya un trabajador, por el solo hecho de pasar de activo a pasivo, pasaba a cobrar menos de la mitad de su ingreso. Y esto termina de ser liquidado porque después se complementa con el otro problema, la idea del ajuste por inflación. Todos sabemos que la inflación está calculada mal. ¿Por qué? Porque se ha modificado sustancialmente el costo de la canasta familiar por el peso que tienen los servicios, los alquileres, el transporte. Entonces, es una mentira de que ajustando por inflación mantenemos el poder adquisitivo. Ajustando por inflación seguimos retrocediendo y cada vez Sí. retrocedemos más en nuestros ingresos. Un poco para esto, por el debate que hay sobre cuál tiene que ser la jubilación. La primera cuestión es que el Estado tiene que hacerse cargo. Rechazamos cualquier forma de privatización del sistema. Se tiene que hacer cargo íntegramente de todos los trabajadores que cumplen 60 o 65 años para que se jubilen. Y la jubilación mínima tiene que ser lo que cuesta la canasta familiar, ni un peso menos. Aquellos que tuvieron un mejor ingreso podrán ganar más, pero lo mínimo que tiene que percibir un trabajador jubilado es lo que cuesta la canasta Ujú. familiar. Un poco quería precisar Exacto. estas cuestiones. Uno, sobre lo primero que decía el compañero recién, el, en diciembre del 2023, la jubilación con el bono sumaban 160.713. Y como dice el compañero, en febrero suma 273 más 70.000 del bono, 343. Quiere decir que el ajuste ha sido del 113,5%. ¿Cuánto es la inflación de diciembre a febrero? 185%. En solo un año hemos perdido el 34% del haber jubilatorio, los que ganamos la mínima. Los que están por encima de Ujú. la mínima probablemente perdieron más. Pero los que cobran la mínima perdieron el 34% de su ingreso. Multipliquemos esta pérdida de cada jubilado por los millones de jubilados y ahí vemos la enorme magnitud de expropiación que ha habido a los jubilados, que Es como vos tremendo, decís, ¿no? no es que ganaban bien, no, ya venían perdiendo en todos los gobiernos, porque cada ajuste que hicieron del sistema jubilatorio fue para arrancarle un pedazo de la jubilación real. Entonces, Entonces, un poco para darle a Gustavo para que pueda cerrar, me parece muy buena la contribución que hace Ramón y pensaba, o sea, nosotros estamos planteando claramente una jubilación con el costo de la canasta familiar en primer lugar, el 100% de la cobertura de todos los medicamentos, que es gran parte de lo que se le va a la jubilación, por supuesto, ¿no? Y te quería preguntar, Gustavo, bueno, ¿cómo sigue esta lucha? Porque vos hiciste un planteo muy importante en referencia a la responsabilidad que tienen los sindicatos en dar una respuesta. Hay un paro convocado por la CGT, estamos convocando, el día anterior convocan a movilizar, que es el día 9, ese miércoles, creo que deben ser movilizaciones grandes en todo el país. Quería plantearte cómo en estos minutos que nos quedan antes de cerrar, cómo continúa la lucha y bueno, y cuál es la línea del POR para esta gran lucha que están dando los compañeros y compañeras jubilados. Correcto. Con respecto eh, a los sindicatos, los sindicatos han cambiado la actitud en las movilizaciones. Por ejemplo, la marcha del miércoles pasado estuvo presente la UOM y otros sectores de la CGT, pero con una particularidad. Eh, no movilizan a sus bases. Ujú. ¿Sí? Aprendieron de lo que fue el conflicto cuando Daer no pudo hablar y lo sacaron corriendo del palco, que después terminan subiendo al palco algunos manifestantes que estaban ahí y copándole el palco a la burocracia. Entonces, ¿qué hacen? Mantienen a la gente que movilizan, porque no movilizan las fábricas, vamos a dejarlo en claro, no movilizan las fábricas, movilizan una parte del aparato,
¿sí? Y lo mantienen alejado en este caso, de los jubilados. Se mantuvieron enfrente en la Plaza del Congreso, ¿sí? Entonces, han cambiado la táctica para que las bases no terminen radicalizándose. O sea, han aprendido. Eso lo quería aclarar porque muchos dicen movilizan. Gustavo, digamos que las centrales sindicales también sufrieron la presión que metieron las hinchadas, ¿no? Que va un saludo para todas esas hinchadas que se movilizaron. Fue un golpe muy bajo el que le dieron las hinchadas, bien dado, ¿no? No es que muy bajo porque le llegó, lo Ujú. sintieron ese golpe. Que las hinchadas tomen el lugar que tienen que tomar los sindicatos, como decía Ramón, ¿sí? La lucha de la jubilación fue una lucha que ganó la clase obrera, ¿sí? Ya en 1908 creo que tenemos el primer sector que logra una jubilación, ¿sí? Ya de aquella época se viene luchando por la jubilación. Fue la clase obrera activa la que conquistó la jubilación y va a ser la clase obrera activa, ¿sí? La que logre recuperar estas jubilaciones. ¿Sí? Eh, pero bueno, ahora, ¿cuál es la nueva tarea que tenemos? Es ver cómo organizamos estos miércoles de lucha los miércoles de la resistencia de Ujú. todos los atacados por el plan económico. ¿Sí? Muy Tenemos bien. que estar todos en las calles bajo una misma bandera. ¿Sí? Abajo el plan del FMI, ¿sí? Abajo el plan de Milei. ¿Sí? Todos con esa bandera, cada uno, ¿sí? Con sus propias reivindicaciones. Yo digo, las hinchadas de fútbol, tienen que venir acá, las hinchadas de fútbol, no, venimos a apoyar a los jubilados, no a la privatización de los clubes, ¿sí? Contra las sociedades anónimas del deporte. ¿Sí? Esas son las banderas que tienen que llevar ellos, porque ellos también están siendo atacados por este plan económico. Acá tienen que venir los desocupados, no en apoyo a los jubilados, para recuperar los puestos de trabajo. Ujú. ¿Sí? Eh, Porque no es un plan nuevo el de Milei, es un plan eterno. Ellos hablan de una determinada cantidad de desocupación. Sí, los que miden en las estadísticas, pero hay una desocupación crónica que no está medida. Sí, la masa de desocupados es enorme y esos son lugares de trabajo que tenemos que recuperar. Bueno, entonces estamos cerrando este programa convocando a movilizarnos fuertemente. Cada sector, como dice el compañero, no en apoyo a los jubilados, sino en defensa propia, por sus propias condiciones laborales que están íntimamente ligadas para que el ajuste no pase, no al pago de la deuda externa fuera del FMI del país. Tenemos que derrotar el plan de este gobierno, no solamente de Milei, del gobierno, de toda la burguesía que está por detrás, que continuamente, gobierno tras gobierno, han atacado a los compañeros jubilados y jubiladas. Por supuesto que nos deja de darnos orgullo estos jubilados que están a la vanguardia de la lucha, resistiendo con sus cuerpos la represión, las campañas en contra. Entonces tenemos que estar ahí para que los jubilados triunfen, tenemos que estar todos. Y bueno, allí estaremos como organización también, los llamamos, porque hay muchos jubilados que dicen, ¿cómo hago yo? Anda el miércoles a la marcha, hay muchos compañeros y compañeras que van de forma espontánea, sumate, entre más seamos ahí, más fortaleza tenemos para derrotar al gobierno y que este paro no sea un paro aislado, que sea en el marco de un plan de lucha, que se realicen asambleas en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares de estudio, en todos los lugares en los barrios, porque debemos construir un plan de lucha para derrotar de fondo el ajuste. Así que bueno, muchas gracias Gustavo por tu presencia en este programa especial de los jubilados. Seguramente van a surgir dudas, nos escriben ahí en el YouTube, porque ha sido muy buena la recopilación que ha hecho Ramón sobre cómo se ha venido desarrollando todo el ajuste en jubilación y cómo han metido la mano en la caja. Y bueno, quedamos atentos. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.